Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las agencias de criptografía a menudo contrataban a mujeres debido a la naturaleza agotadora del trabajo. La criptografía, o creación de códigos, es tan antigua como la propia comunicación humana. Se remonta a algún momento temprano en el tiempo cuando una persona quería decir por primera vez algo que no todos deberían saber. Naturalmente, la creación de códigos es particularmente útil en tiempos de guerra. Durante la Guerra Civil, por ejemplo, los confederados idearon un sistema criptográfico tan complejo que los confundió incluso a ellos. Sin embargo, a principios de la década de 1920, el descifrado de códigos estadounidense estaba a la zaga de países como Francia e Inglaterra. En 1928, el secretario de Estado de los Estados Unidos incluso cerró la modesta oficina de cifrado de la inteligencia militar porque era de mala educación leer el correo de otras personas. Pero no todos descartaron la violación de códigos por inmoral. Y quienes sí vieron su propósito tendieron a favorecer a las mujeres para el trabajo. La suposición era que las mujeres eran más capaces de concentrarse intensamente durante largos periodos de tiempo que los hombres, a quienes se consideraba más inteligentes pero menos pacientes. La suposición pasó por alto el hecho de que un buen descifrado de códigos requiere paciencia e inteligencia. Para entender cómo funciona el descifrado de códigos, echemos un vistazo a los dos tipos de sistemas de mensajes encubiertos, códigos y cifrados. Los códigos son palabras, letras o una cadena de números que representan palabras o frases. A veces, los códigos se usan por brevedad, de la misma manera que Dios mío se usa hoy en día. Pero los códigos también se pueden usar para ocultar información secreta de las miradas indiscretas del enemigo. Quienes tengan la intención de leer el código pueden descifrarla con un libro de códigos. Los cifrados, por otro lado, son una combinación de letras conocida como transposición o una sustitución de unidades individuales por unidades únicas, por ejemplo, la sustitución de R por T. Durante el Renacimiento, se crearon códigos como el cuadrado de Vigenère alineando varios alfabetos en una tabla a la que se pudiera hacer referencia. Sin embargo, con el desarrollo de la radio y el telégrafo, los gobiernos necesitaron más seguridad. Así que crearon máquinas de cifrado y desarrollaron cifrados complicados utilizando ecuaciones matemáticas. Abordar los mensajes interceptados por cable, correo aéreo o teletipo, es decir, el criptoanálisis o la descodificación de códigos, implicaba muchas tácticas. En algunos casos, los códigos se descifraban robando libros de códigos del enemigo. Pero más a menudo, los criptoanalistas descifraban códigos estudiando la frecuencia y la ubicación de palabras específicas, utilizando ecuaciones matemáticas y deduciendo el significado mediante conjeturas fundamentadas. Mujeres pioneras en descifrar códigos ayudaron a allanar el camino para la fuerza criptoanalítica estadounidense anterior a la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1916, Elizabeth Smith, oriunda de Indiana, llegó a Riverbank Laboratories, en Illinois. Riverbank estaba dirigida por un excéntrico millonario llamado George Fabian, que estaba contratando investigadores para probar la teoría de que Sir Francis Bacon era el verdadero autor de las obras de William Shakespeare. Bacon supuestamente confesó su autoría en una clave que se imprimió en el primer folio de Shakespeare. No hace falta decir que Elizabeth no tardó mucho en cuestionar la existencia del código que la reclutaron para descifrar. El destino de Elizabeth cambió cuando Fabian pasó a posicionarse como un activo del gobierno de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, transformando a Riverbank en la primera agencia gubernamental de descifrado de códigos. Elizabeth y su nuevo esposo William Friedman, que habían sido contratados para otro experimento de Riverbank relacionado con la genética, de repente se encontraron al frente de la principal operación de descifrado de códigos del país. Después de la guerra, el ejército contrató a los Friedman para trabajar en Washington y, en particular, le pagó a Elizabeth la mitad del salario de $3,000 de su esposo. Y si bien William se convirtió en el principal creador de códigos y criptoanalista del ejército, Elizabeth llamó la atención de los medios de comunicación por su trabajo al frente del equipo criptoanalítico que identificó a los delincuentes durante la Prohibición.
Su aclamación sentó un precedente para las mujeres descifradoras de códigos en los próximos años. Pero no fue la única mujer que descifró códigos de la era anterior a la guerra. Agnes Maya Driscoll, antigua profesora de matemáticas de Illinois, pasó las décadas de 1920 y 1930 como la fuerza líder en descifrar los códigos y cifras japoneses, en constante cambio, en la pequeña oficina criptoanalítica de la Marina en Washington, D.C. Uno de los logros más impresionantes de Driscoll fue descifrar un nuevo código de la flota japonesa en uso desde junio de 1939 que empleaba números en lugar de letras. La flota japonesa, según descubrió, utilizaba dos libros de códigos distintos. La primera proporcionaba un código numérico para cada palabra o símbolo a cifrar. El segundo libro, llamado libro aditivo, ofrecía una lista de números para agregar a los del primer libro. Esto daría un tercer conjunto de números, los que figuran en el mensaje final. Driscoll lo descubrió en menos de un año. Su notable trabajo permitió a los estadounidenses entrar en la Segunda Guerra Mundial con al menos algo de información sobre las comunicaciones internas japonesas. Pero, lamentablemente, los japoneses cambiaron sus libros de aditivos a principios de 1941, justo antes de un ataque ahora infame. El ejército y la marina compitieron para reclutar mujeres descifradoras de códigos en universidades de élite y pueblos pequeños. Cuando Japón atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, los Estados Unidos quedaron completamente sorprendidos. El ataque militar preventivo y la posterior declaración de guerra de Japón dejaron en claro que el ejército estadounidense necesitaba reforzar urgentemente su inteligencia. Resulta que la Marina había estado buscando reclutas para su oficina de criptoanalistas incluso antes del ataque. Agnes Maya Driscoll pudo haber sido una gran ventaja, pero la oficina seguía siendo demasiado pequeña para soportar la carga de trabajo que había que hacer. Además de reclutar hombres de los principales colegios y universidades, la Marina quería mujeres patrióticas con una educación en artes liberales, y un talento demostrado para los idiomas extranjeros, las ciencias y las matemáticas. También querían que las mujeres fueran atractivas, para que se casaran y abandonaran la Marina más temprano que tarde una vez que terminara la guerra. Fue en este contexto que, una tarde del otoño de 1941, Anne White, estudiante de último año del Wellesley College, recibió una invitación secreta para una entrevista. Durante la misma, le preguntaron si le gustaban los crucigramas y si tenía un novio. Anne respondió sí y luego no. Luego la invitaron a tomar un curso sobre descifrado de códigos. Si aprobaba, se trasladaría a Washington y trabajaría en un puesto civil en la Marina después de graduarse, con un salario de $800 al año. Y lo que es más importante, no debía compartir información sobre su trabajo ni siquiera mencionar la palabra criptoanálisis con nadie, ni siquiera con sus familiares reclutados. Cuando el Servicio de Inteligencia de Señales del Cuerpo de Señales del Ejército de los Estados Unidos comenzó a reclutar a sus propios descifradores de códigos, las dos ramas militares compitieron para contratar a las mejores mujeres. El ejército centró sus esfuerzos de reclutamiento en universidades del sur menos conocidas. A medida que avanzaba la guerra, y aumentaba la demanda de descifradores de códigos, también colocaron oficiales guapos en varios lugares públicos, como hoteles del sur, para reclutar maestros de escuelas de pequeñas ciudades. En 1942, los Estados Unidos tomaron la controvertida decisión de admitir mujeres en sus fuerzas armadas. La medida fue adoptada por miles de mujeres, que se apresuraron a alistarse en la Marina como WAVs, Women Accepted for Volunteer Emergency Service, y en el ejército como parte del Cuerpo de Mujeres del Ejército, WAC. Muchas de estas mujeres también recibieron formación en descifrar códigos. Al final de la guerra, se estima que había unas 11,000 mujeres descifradoras de códigos en el ejército de los Estados Unidos. Esta fuerza sin precedentes representaba a más del 80% del personal de criptoanalistas nacionales de la Marina y el 70% del ejército. La vida de las G-Girls marcó un cambio social para las mujeres. Las mujeres que se mudaron a Washington, D.C. para convertirse en descifradoras de códigos eran conocidas por los lugareños como chicas del gobierno o G-Girls.
Por supuesto, quienes estaban fuera de su lugar de trabajo asumieron que las chicas estaban ayudando con trabajos de oficina de poca monta. En realidad, su trabajo era extremadamente intenso, con turnos de 7 días de hasta 12 horas. Sin embargo, para la mayoría de estas mujeres, la vida en la capital también fue una época de libertad sin precedentes. Muchas mujeres que trabajaban en Arlington Hall, el centro de descifrado del ejército en Virginia, vivían en las pequeñas habitaciones de Arlington Farms, un dormitorio construido para albergar a 7,000 trabajadoras. Algunas niñas se alojaron con lugareños de Washington y otras, como Dorothy Dodd Baden, nacida en Virginia, y su amiga cercana Ruth Weston, alquilaron apartamentos por su cuenta para escapar de las estrechas condiciones de vida en los dormitorios. Para albergar a su propia cohorte, la Marina erigió cuarteles para más de 4,000 mujeres programadoras en el seminario de Mount Vernon, en el noroeste de Washington. Cuando no viajaban en tranvía o autobús a las playas de Virginia o Maryland, las niñas utilizaban su poco común tiempo libre para viajar a lugares nuevos y lejanos. Los oficiales de Wave podían ir a cualquier parte en tren con una tarifa reducida, y las chicas del código solían viajar a Nueva York o a estados aún más lejanos para visitar a las familias de sus nuevos amigos durante sus descansos más largos de 72 horas. La amistad no era el único entretenimiento que mantenía ocupadas a estas mujeres. Puede sorprender a algunos que la guerra fuera una época de fiestas frecuentes. Y si bien los jóvenes se dirigían cada vez más a luchar, no faltaba el romance con los soldados y marineros que pasaban por la capital. Si bien muchas mujeres se habían casado o se habían comprometido apresuradamente antes de la guerra, otras habían venido a Washington para escapar de esas presiones. Independientemente de su estado civil, todas las mujeres escribieron un sinfín de cartas a los hombres en guerra, que a menudo incluían retratos de ellas mismas con notas garabateadas en el reverso. Esta era una tarea crucial para mantener la moral de guerra y, por su parte, Dot Braden escribió a 5 soldados simultáneamente, aunque 2 eran sus hermanos. Aunque Dot estaba comprometida con uno de estos soldados, George Rush, terminó casándose con otro pretendiente llamado Jean Bruce cuando terminó la guerra. Permanecieron felizmente casados hasta que Jean falleció 62 años después. Una descifradora de códigos del ejército civil llamada Genevieve Grotham desempeñó un papel clave a la hora de descifrar la máquina púrpura de Japón. Probablemente hayas oído hablar de Alan Turing, el matemático británico que fue pionero en los métodos de descifrado de códigos en el Parque Bletchley de Inglaterra. Pero también hubo mujeres estadounidenses que contribuyeron con importantes avances criptoanalíticos durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los mayores avances en la descodificación de códigos durante la guerra fue descifrar la máquina de cifrado japonesa conocida por los aliados como Parpol. Era un trabajo que William, el esposo de Elizabeth Friedman, que trabajaba en el servicio de inteligencia de señales del ejército, estaba decidido a cumplir con su equipo de descifradores de códigos civiles. Friedman transmitió una variedad de trucos y sabiduría a sus alumnos. Una de ellas era la idea de que si mirabas un código durante el tiempo suficiente, podía romperse. Esto se debe a que incluso las máquinas de cifrado más complejas utilizaban rotores y ruedas, lo que significaba que los patrones crípticos finalmente se repetían. Nada en el descifrado de códigos fue completamente aleatorio. El equipo de Friedman aprendió todos los matices del japonés romanizado, y estudió las máquinas del mercado a las que los japoneses podrían haber recurrido para el diseño Parpol. También usaron una técnica llamada escritura a mano, en la que ciertas palabras que habían sido rotas o adivinadas actuaban como punto de partida para descifrar el resto de un mensaje. En el caso de Parpol, Tokio a veces enviaba mensajes utilizando tanto el sistema Parpol como el antiguo Red, que los Estados Unidos ya habían descifrado, lo que daba a los estadounidenses pistas sobre cómo podía leerse el resto del mensaje. A medida que aumentaba la presión, los descifradores de códigos de Friedman plantearon la hipótesis de que Parpol utilizaba un complejo dispositivo de conmutación en lugar de rotores al cifrar. La única forma de demostrarlo era comparando una clave púrpura con un mensaje ya roto, una cuna, de un sistema japonés menos complejo, para ver si el patrón se repetía alguna vez. A primera hora de la tarde del 20 de septiembre de 1940,
Genevieve Grothman se acercó tímidamente al jefe de la operación, Frank Rowlett, con sus hojas de trabajo en la mano. Grothman era un aspirante a profesor de matemáticas que no había podido encontrar trabajo, ninguna universidad contrataría a una mujer. Ahora, cuando llevaba menos de un año trabajando como descifradora de códigos del ejército civil, Grothman había descubierto lo que sus colegas varones no habían captado, con su paciencia y su agudeza visual, había descubierto dónde se repetía el patrón. La pausa permitió a los estadounidenses recrear la máquina púrpura sin haber visto nunca la construcción original. El descubrimiento de Grothman permitió a los aliados escuchar las comunicaciones japonesas en Purple durante toda la guerra. Trabajando juntas, las chicas de Arlington Hall ayudaron a hundir numerosos barcos japoneses. Durante la guerra, las chicas se enfrentaron al sexismo de sus superiores masculinos, colegas y otras personas fuera de sus lugares de trabajo. Pero si bien las estructuras jerárquicas prevalecían en la Marina, el trabajo en Arlington Hall era comparativamente igualitario. En Arlington Hall, incluso las programadoras recién llegadas podrían convertirse en líderes de unidades importantes. Una de esas recién llegadas fue Ann Cara Christie, oriunda de Bronxville, de 23 años, conocida por sus compañeros de trabajo como Annie, que se unió en 1942. Annie tenía un título de inglés, pero la supervisora del Arlington Hall, Wilma Berryman, una de las primeras reclutas contratadas por William Friedman, se dio cuenta de que también tenía talento para la ingeniería, la ascendió a directora de su unidad de investigación. Annie y Wilma estaban decididas a descifrar el código del ejército japonés, que no había dado nada a sus compañeros, hombres o mujeres. Una de las ideas que plantearon fue que podrían tener posibilidades de descifrar el código si abordaban las direcciones adjuntas a los mensajes. Dado que algunos mensajes tenían que enviarse a través de circuitos de radio navales japoneses, les vendría bien una cuna extraída de mensajes navales previamente descifrados. Tras encontrar una cuna en los registros del Arlington Hall, Wilma Berryman descubrió que el aditivo de una parte de la dirección era 7250. Y aunque reconstruir todo el libro de códigos, lo que se conoce como desciframiento de libros, fue una tarea monumental, Ann Cara Christie resultó tener un talento excepcional para ello. En las primeras horas de la mañana del 7 de abril de 1943, Arlington Hall logró otro gran avance al descifrar un código del sistema de transporte acuático japonés llamado 2468. La inteligencia producida por el 2468 abarcó todas las actividades navieras japonesas, incluyendo dónde se encontraban los barcos y hacia dónde se dirigían. La resolución del código 2468 también provocó un efecto dominó con más avances, incluido el código de aviación japonés, y un código que revelaba el número de soldados japoneses muertos y heridos. Antes del final de la guerra, Arlington Hall pudo leer todos los mensajes que enviaba el ejército japonés. Para descifrar y clasificar el correo de todo el ejército japonés, Arlington Hall reclutó a un nuevo grupo de empleados, que formaron una línea de ensamblaje de clasificación de correo. La prolífica decodificación de mensajes a través de este sistema ayudó a los aliados a hundir 43 barcos japoneses, y dañar 22 solo en noviembre de 1943. Como se impidió que llegaran alimentos y suministros a los soldados japoneses, el esfuerzo contribuyó en última instancia a la victoria de los aliados en el Pacífico. Code Girls descifró y escribió códigos que apoyaban el desembarco del día D en Normandía. El trabajo de las chicas del código con las cifras japonesas fue fundamental para la victoria final de los Estados Unidos. Sin embargo, su trabajo se extendió más allá del Pacífico. En 1943, un grupo de miembros de Waves fue enviado a Dayton, Ohio, para vivir en un campus llamado Sugar Camp. Allí, las mujeres ayudaron a construir más de 100 máquinas bombas, un diseño originalmente perfeccionado por los británicos en Bletchley Park. Como descubrirían más tarde, estas máquinas estaban hechas para descifrar los mensajes interceptados por la intrincada máquina de cifrado alemana Enigma. La información obtenida de las máquinas Enigma y Purple influyó en la planificación del día D por parte de las fuerzas aliadas, en particular, en su decisión de desembarcar en Normandía. Como el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés utilizaba la máquina púrpura,
los estadounidenses podían leer el correo de los diplomáticos japoneses en Europa que revelaba que ciertas partes de la costa a lo largo de la Francia ocupada estaban menos fortificadas que otras. Más información provino de los mensajes enigma del ejército alemán descodificados por las máquinas de bombas navales, y de un mensaje decodificado en Inglaterra en el que se detallaban las defensas a lo largo de la costa de Normandía. Para asegurarse de que su ataque fuera una sorpresa, los aliados crearon un programa de engaño, la Operación Guardaespaldas, que ocultaría la hora y el lugar de su invasión en la Francia ocupada. Los aliados necesitaban convencer a Alemania de que invadirían varios lugares con un ataque central en la región de Pas de Calais. Esenciales para garantizar que los alemanes creyeran que este ejército falso era real, y seguirían creyéndolo incluso después de la invasión, eran las G-Girls. Utilizando las habilidades de escritura de códigos que muchas unidades habían desarrollado mientras supervisaban la seguridad de los propios sistemas criptográficos de los Estados Unidos, las mujeres del ejército y la marina crearon mensajes codificados sobre el lugar de la invasión del día D utilizando la máquina SIGABA estadounidense. El truco no consistía en que los alemanes leyeran los mensajes por sí mismos, sino en deducir del tráfico de radio que la invasión tendría lugar en Calais con desembarcos más pequeños en Noruega y Dinamarca. Tras meses de meticulosa planificación, los aliados desembarcaron en la costa de Normandía el 6 de junio de 1944, en la mayor invasión marítima de la historia. Aunque invadir la costa francesa requirió el sacrificio de muchas vidas estadounidenses, el engañoso plan hizo que las fortificaciones alemanas se retrasaran sustancialmente. Más tarde se estimó que el aterrizaje sorpresa salvó 16.500 vidas de los aliados. Las chicas G-Girls estaban al tanto de los horrores como de las victorias de la guerra. Cuando se trataba de hundir barcos japoneses, las chicas del código se enorgullecían de su trabajo. Aún así, leer los detalles sobre los horrores de la guerra era psicológicamente agotador. Las noticias sobre las bajas estadounidenses, especialmente al final violento de la guerra, preocuparon a muchos. En algunos casos, las mujeres incluso sabían que sus maridos, novios o hermanos alistados corrían peligro sin poder hacer nada al respecto. Fran Steen, una recluta naval que había ascendido a teniente, estaba de servicio cuando su equipo leyó un mensaje en el que se decía que una incursión kamikaze japonesa tendría como objetivo el destructor naval que capitaneaba su hermano Egil. Aunque el equipo notificó a la marina, no se pudo hacer nada para evitar la redada. Sin embargo, por un golpe de suerte, Fran descubrió más tarde que su hermano era uno de los pocos supervivientes del ataque. El hecho de que los mensajes diplomáticos japoneses pasaran por Arlington Hall también significó que las chicas del código estuvieron entre las primeras estadounidenses en enterarse cuando terminó la guerra. Pero esto solo se produjo después de un período de intensa espera. La negativa del gobierno japonés a rendirse en 1945 dio lugar a un acto de guerra sin precedentes cuando los Estados Unidos detonaron una bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto. Aunque hubo ataques kamikazes contra aviones y buques de guerra estadounidenses durante la semana siguiente, el 14 de agosto, los traductores del Arlington Hall recibieron el mensaje que todos estaban esperando. Traductores como Virginia Aderold, que había pasado 4 años en Japón, habían estado siguiendo las comunicaciones japonesas durante meses en busca de pistas. Leyeron con atención cómo los diplomáticos japoneses se desanimaban cada vez más por los ataques aéreos contra Japón, y sugirieron formas de poner fin al conflicto en sus conversaciones. También observaron que los japoneses planeaban enviar su intención de rendirse a la neutral Suiza. El 14 de agosto de 1945, Virginia Aderold se apresuró a descifrar el código que había sido enviado a los suizos, que indicaba la intención japonesa de rendirse. Por lo general, las traducciones se mantenían en secreto. Pero esta vez, la noticia se extendió por Arlington Hall como un reguero de pólvora. Las niñas tendrían que esperar hasta que el presidente Truman anunciara la rendición esa noche para compartir su alegría con el mundo exterior. Después de 6 largos años, la guerra finalmente había terminado. Después de la guerra, el secreto y el sexismo dejaron a las chicas del código con opciones profesionales mixtas. Unos meses después del final de la guerra, se agradeció a las mujeres del Arlington Hall su servicio y se las relevó de sus cargos.
Algún tiempo después, el oficial de operaciones del ejército Stephen Chamberlain anunció públicamente que los descifradores de códigos eran responsables de salvar miles de vidas estadounidenses y acortar la guerra. Pero no mencionó que más de 10,000 de estos criptoanalistas eran mujeres. De hecho, durante su investigación, la autora descubrió que gran parte de la información oficial sobre las contribuciones de las chicas del código al esfuerzo bélico había estado clasificada durante más de 70 años. Tuvo que solicitar que lo desclasificaran. Teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que las mujeres hayan tenido experiencias contradictorias en lo que respecta a sus carreras en los años de posguerra. De vuelta en Arlington Hall, algunas mujeres se quedaron y trabajaron descifrando códigos durante los primeros años de la era de la Guerra Fría. Algunas de las mujeres que finalmente no regresaron a sus hogares después de eso pasaron a trabajar para la nueva Agencia de Seguridad Nacional, o NSA, que había fusionado las actividades de descifrado de códigos del Ejército y la Marina. Esto incluyó a Ankara Christie, de Arlington Hall, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de subdirectora de la NSA. Los que se esforzaron por tener carreras fuera del servicio gubernamental encontraron mayores obstáculos. Debido al carácter reservado de su trabajo, a las mujeres que habían prestado servicio en la Marina a menudo se les negaban las oportunidades de educación superior prometidas a los veteranos en el proyecto de ley sobre el GI. Una recluta de Waves, Elizabeth Bigelow, fue rechazada en 3 escuelas de arquitectura, cada una de ellas dijo que reservaba plazas para veteranos de las Fuerzas Armadas. No pudo revelar la verdadera naturaleza de sus contribuciones durante la guerra y, en última instancia, decidió casarse y formar una familia. Las mujeres guardaron su secreto hasta el siglo XXI. ¿Recuerdas a Virginia Dodd Braden, la descifradora de códigos del Ejército Civil de Virginia? Tuvo dificultades para divulgar a su familia ciertas palabras relacionadas con su trabajo, incluso después de que, a los 90 años, la NSA le diera luz verde para compartirlas. Nunca había expresado terminología de descifrado de códigos fuera de Arlington Hall. Para 2017, solo unas pocas de las chicas del código seguían vivas para contar sus historias. Por lo tanto, escribir su historia tiene un valor incalculable tanto como forma de honrar sus contribuciones colectivas e individuales como de dar a conocer un capítulo inspirador en la historia de las mujeres estadounidenses.